Bienvenidos a Parapsicología, un espacio informativo en donde aprenderemos que existe mucho más de lo que nuestros cinco sentidos nos muestran. Empezamos. Saludos, les doy una cordial bienvenida desde este su espacio de parapsicología. Mi nombre es Boris Soto, hipnólogo e investigador en parapsicología. Hoy vamos a hablar de los sueños lúcidos y de los viajes astrales junto a Sergio Ábalos, que ya está con nosotros desde México. ¿Cómo está, Sergio? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué están tal? ¿Cómo están todos? todos? Yo muy bien, muchas gracias. Ya estamos Ya listos estamos listos para para tener esta charla charla de un tema que es muy muy interesante, dado que todos los seres humanos realizamos este tipo de ejercicios sin darnos cuenta. Ya es Ya es una función natural que tenemos y pues bueno, vamos a platicar un poco para conocer esta función y y sobre todo que tengan tengan un un panorama más amplio de lo que son los viajes astrales. Entonces, Pues bueno, vamos a comenzar, Boris. Perfecto, Sergio. Como lo dije desde un inicio, el tema de hoy es los viajes astrales, tus sueños lúcidos también. Y también vamos a hablar algo que creo que Sergio está vinculado también al tema, que es la parálisis del sueño, ¿no? Entonces, Así es. ¿qué opinas? También vamos a hablar y me gustaría mucho acompañar toda esta charla junto con experiencias, porque las hemos tenido. Todos realmente considero que tenemos sueños lúcidos o viajes astrales, no que algunos hemos desarrollado cierta habilidad desde niños y vamos a hablar. Entonces te pediría también hablar de tus experiencias, desde cuándo las has tenido. Pero empecemos definiendo entonces, desde tu punto de vista, Sergio, ¿qué sería? Porque empecemos con los sueños lúcidos. Bueno, pues Bueno, pues principalmente un sueño lúcido es el momento en el que te das cuenta de que estás soñando. Te das cuenta de que estás dormido y todo lo estás percibiendo como si fuera real, ¿no? O sea, despiertas dentro del sueño. Es decir, a mí me pasó esto, bueno, esto me pasa desde que tenía aproximadamente 8, 9 años más o menos. De repente en una ocasión supe que estaba soñando, que todo lo que yo estaba viviendo, pues era porque yo estaba dormido. Inclusive yo hasta en el sueño yo decía, puedo hacer lo que quiera, y me acuerdo que me agarré a correr, pero luego yo dije, no me estaré moviendo en la cama, no vaya a despertar porque en ese tiempo no recuerdo quién dormía conmigo en la habitación. Entonces yo sí decía, ay, me estaré moviendo mucho, ¿qué estará pasando? Entonces, pues bueno, básicamente un sueño lúcido es de que eres consciente de que estás dormido, eres consciente de todo lo que estás experimentando es un sueño y como eres consciente, ahora puedes hacer, bueno, en mi caso, pues lo que tú quieres, ¿no? Que sea volar, correr, darle un abrazo a la niña que te gusta, cosas así, ¿no? Eran las que yo vivía pues a los 9, 10 años. Y experimentas todo con las mismas sensaciones, como si estuvieras despierto, nada más porque sabes que estás soñando. Pero en realidad todo se siente exactamente igual, el abrazo, la comida, el correr, y empiezas a omitir cosas conforme tú vas practicando este sueño, que en mi caso se me dio espontáneo, pero hay toda una metodología para que tú puedas conectar con ese tipo de sueños, porque el saberlos manejar también te libera de muchos bloqueos que las personas pueden llegar a tener, emocionales, espirituales, mentales. Entonces hay libros que son toda una guía que te hablan cómo inducirte un sueño lúcido. Personas como yo, bueno, pues no suceden espontáneamente. Yo cuando empecé a entender los sueños lúcidos y su importancia, porque lo empecé a leer, entonces yo empezaba a preguntar cosas antes de dormir. Empezaba a preguntar. Por ejemplo, hay una teoría que dice que es tu yo cuántico al que le preguntas cosas y es el que te contesta a través de un sueño. Entonces yo recuerdo en uno de ellos que yo pregunté, ¿por qué yo no podía tener pareja? Me di cuenta en ese tiempo que era yo el que ponía pretextos para tener una pareja, le encontraba algo malo, me desilusionaba, pero era yo el que inconscientemente bloqueaba el tener pareja. Entonces,
al tener esta herramienta de sueños lúcidos y al tener una guía que te habla con respecto a que tienes que plantear el tema antes de dormir, yo planteé eso, yo dije, bueno, ¿por qué yo no quiero tener pareja? Y me dormí con esa intención. Recuerdo que la primera noche no funcionó, bueno, no que no funcionara, sino que no conecté con el sueño lúcido. Fue hasta la tercera noche, eso sí lo tengo muy claro, fue en la tercera noche y fue cuando se realizó. Recuerdo que tuve un sueño y precisamente era un sueño lúcido en donde yo estaba en una casa y esa casa tenía como túneles y en cada túnel, redondo, obviamente, en la pared tenía pinturas y yo andaba descifrando esas pinturas. Para lo cual se me acerca una señorita y me decía algo con mucha insistencia, pero yo no la escuchaba, era extraño. La persona se va porque yo no le hice mucho caso, pero más adelante soy consciente de que era un sueño. Y dije, estoy soñando y yo pedí saber por qué no tenía pareja o por qué yo me lo prohibía, ¿no? Entonces voy a buscar a esta chica a la que yo ya había visto al principio, que con mucha insistencia me decía algo, pero yo no la escuchaba. Entonces yo siendo consciente en el sueño, entonces ahora voy y la busco y la encuentro. La veo de espaldas. Este, entonces cuando me acerco allá para preguntarle ahora sí que me estaba diciendo, voltea y al instante en el que voltea y la veo, se parecía mucho a una niña que fue mi novia en la secundaria. Pero yo cuando la veo, a esta persona que voltea, entonces yo en el instante digo, por eso me gusta la novia que tengo actualmente, por eso porque todas se parecían a ella. O sea, yo a esta chica yo la conocía, o sea, cuando volteó yo la conocí, pero en ese instante yo despierto, ¿no? O sea, ya cuando voltea yo despierto, pero yo desperté sabiendo que esa chica aún era mi pareja, que yo tenía una vinculación muy fuerte con ella y por eso yo no me permitía tener pareja por esa lealtad inconsciente que obviamente se generó pues en algún otro momento con esta chica, pero ya sabemos que nuestra alma nunca muere, el que muere es el cuerpo, entonces nuestra alma en otra experiencia vivió esto y se trae la memoria hoy en día y me lo muestra en un sueño, pero porque yo lo pedí. Gracias a los sueños lúcidos pude acceder a esta memoria en donde después de esto, o sea, pude liberar esa lealtad, esa relación y precisamente fue con hipnosis, ¿no? Entonces, a mí me sirvió mucho ese sueño lúcido para poder sacar una memoria muy escondida, y como te reitero, hay libros que te hablan paso a paso cómo hacerlo, cómo vivirlo. Imagínate, hay personas que han tenido depresión 20, 30 años y al practicar sueños lúcidos con la intención de sanar esto, lo han logrado. Entonces es el método de autosanación que tenemos los seres humanos, porque en realidad todo esto se activa solo. O sea, tu sistema inmunológico físico crea glóbulos blancos, los activa y combate los virus sin siquiera tú mover un dedo. Nuestro espíritu es exactamente lo mismo, nuestro cuerpo se regenera automáticamente, solamente hay que saber manejar esos dispositivos que el cuerpo activa en el momento en el que los necesita. Entonces esta chica de 20, 30 años, no recuerdo bien el dato, de tener depresión, la puede sanar accediendo a los sueños lúcidos, en donde también ahí se le muestran memorias de otro tiempo. Inclusive la chica tenía en los sueños, tenía acceso a cosas actuales de su vida, pero futuras. Soñaba lo que venían los exámenes que le iban a hacer en la universidad. Ella, a propósito, también había veces que a ver cómo va a estar tal reunión o cómo. No siempre le funcionaba, pero eran datos, cuando los tenía, eran datos muy contundentes. A mí me sorprendía que tuviera el dato de lo que venía en el examen. Este, y pues bueno, es gracias a los sueños lúcidos, ¿no? Entonces, pues yo quise dar esta introducción desde mi experiencia, cómo me ha funcionado a mí, cómo le ha funcionado a otras personas, pues para abrir el tema, ¿no?
para dejar ahora sí que todos estos detalles a la vista, más no sé tú qué comentarios tengas, Boris, o alguna pregunta, no sé si fui claro en todo, ¿no? Digo, a veces platicamos una experiencia suponiendo que damos a entender todo, pero no sé si ese fue el caso, Boris, tú dime. No, estuvo muy bien, Sergio. O sea, coincido con tu concepto, ¿no? O sea, podríamos decir que un sueño lúcido es cuando logramos estar conscientes de que estamos soñando. Agregaría un poco solo esto que cuando uno tiene un sueño lúcido también tenemos la capacidad de convertir el entorno, ¿no? Hacer cosas en el sueño, ¿no? Podemos volar, podemos, o sea, co-crear cosas. Ahí es cuando nos damos cuenta que estamos teniendo un sueño lúcido. ¿Cuál es la diferencia? O sea, yo creo que todos soñamos, todos soñamos, porque como tú bien lo dijiste, lo que duerme o descansa es el cuerpo, pero nuestra parte energética, nuestros cuerpos, digamos, nuestro espíritu, toma otro cuerpo, que es el cuerpo astral, mediante el cual accede a otras dimensiones para continuar sus experiencias o su aprendizaje, ¿no? Porque el espíritu como energía no duerme, ¿no? Entonces ahí es cuando todos soñamos. La situación es de que a veces es medio paradójico el que mucha gente no recuerda sus sueños. Hay gente que inclusive recuerda muy poco lo que sueña, ¿no? Eh, entonces, debido a muchos bloqueos, ¿no? Yo creo que pueden ser muchos bloqueos, muchos bloqueos emocionales en especial. Pero en realidad que los hace. Que sueña. O sea, yo no creo que haya una persona en el mundo que no sueñe. Sería totalmente antinatural. Entonces, quienes practican los sueños, también se les llama omnironautas, precisamente es porque a través de práctica, algunos lo tienen como un don natural, pero se lo puede lograr con práctica como todo, es el recordar que estás soñando y el reprogramarte, o programarte más bien dicho, para que tú puedas estar consciente de que estás dentro de un sueño y dentro de ese sueño poder tú conscientemente poder hacer cosas o vivir cosas. Y como tú dices, puedes visitar lugares, puedes visitar a personas, etcétera, ¿no? Ahora, a veces parece que estamos hablando son conceptos iguales, pero ahora, ¿qué vendría a ser lo que es un desdoblamiento o viaje astral? Sergio, ¿cómo tú lo defines? Bueno, pues prácticamente un desdoblamiento. Mira, por ejemplo, acá en México hay en la historia de México, Pancho Villa, pues bueno, fue un líder militar muy importante. Si investigas mucho acerca de él, te vas a dar cuenta que él hacía viajes astrales y se dice que él a través de aplicar esta estrategia era como podía vencer al ejército contrario, porque prácticamente es como dejar tu cuerpo dormido, pero tu parte consciente va a investigar como si fuera una visión remota, pero lo haces ahora que físicamente, ¿no? Entonces Pancho Villa pues tenía esa capacidad de desdoblarse y era un líder militar. Acá en México, la mayoría que trabaja la santería tiene a Pancho Villa ahí entre las fotos entre todos los santos que maneja, pero bueno, lo consideran a él como alguien que consultan, supuestamente, y les da también información. Entonces, él lo que hacía era desdoblarse. ¿Cuál es la diferencia entre desdoblarte y un sueño lúcido? Es de que un sueño lúcido estás dormido y después eres consciente de que estás dormido. Y el desdoblamiento, pues o sea, no te duermes en ningún momento, simplemente todo lo haces consciente, te desprendes del cuerpo, como por así llamarle. Es como tener la capacidad de ser invisible, andar por ahí y que no te vean, ¿no? Por ejemplo, es un decir, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, prácticamente el desdoblarte es el desarrollar esa capacidad, ¿no? De ir por los datos, ¿no? Fehacientemente. Entonces, pues bueno, es muy diferente con respecto a un sueño lúcido, ¿no? Porque, pues imagínate el controlar un desdoblamiento, o sea, pues hay personas que se pueden perder según su estado de conciencia, su vibración o cómo se lo indujo.
hay personas que usan las drogas para poder llegar a este nivel y pues obviamente ahí ya esa interferencia cambió tu química mental, o sea, ahí ya son procesos manipulados en donde pues te toman otras energías y accedes a otra información creyendo que es benévola, ¿no? El punto de todo esto siempre es desarrollarlo uno mismo, practicarlo, porque a través de hacerlo tú mismo creas las conexiones cerebrales necesarias para seguir ejecutándolo. Entonces tú creando estas conexiones cerebrales, pues nadie te va a quitar esa virtud, ¿no? Ahora lo haces muy fácil, sencillo, y también tiene su aplicación, ¿no? Dependiendo de cuáles sean los temas. Este, hay otra, hay otro, por ejemplo, en sesiones de meditación hay gente que tiene ese poder de desdoblarse y es como puede indagar su propia situación, puede ir a momentos específicos, pero totalmente desdoblado, o sea, es como regresar el cassette de 1990, ¿no? Y ahora estás tú ahí presente, desdoblado, o sea, no es un sueño, no te dormiste, conscientemente fuiste ahí, ¿no? Entonces, la persona que puede hacer eso también tiene las sensaciones amplificadas, o sea, no creas que te desdoblas y apenas percibes poquito, apenas sientes algo, y tienes que poner atención. No, el desdoblamiento es algo que se siente tal cual ahorita lo estoy experimentando, y también tiene su aplicación, ¿no? Entonces, esa es la diferencia a grandes rasgos, ¿no? Digo, no me quiero meter en lenguaje técnico, pero el sueño lúcido es ser consciente de que estás soñando y el viaje astral o desdoblamiento, tú ya tienes una misión, un objetivo, te enfocas, vas hacia aquello, obviamente es algo estudiado porque para eso vas, realizas el objetivo, la misión, regresas, porque pues también regresar no te debes de traer nada, es un proceso delicado, tiene su ciencia, y listo, ¿no? Una vez integrado, otra vez en tu cuerpo, en ti, pues bueno, puedes hacer tu vida normal, ¿no? Pero una, una diferencia es de que tienes que estar muy bien preparado pues para el desdoblamiento y pues bueno, para el sueño lúcido a veces te dan solos, ¿no? Yo creo que más de uno aquí que nos está escuchando les ha pasado eso, ¿no? Y sin preparación, pero el desdoblamiento sí requiere más tiempo y disciplina sobre todo. Perfecto, Sergio. Mira que yo a veces, como tú dices, para no tratar de confundirnos, justo ayer hice una sesión de investigación y estaba tratando de poder entenderlos a los conceptos de mejor manera para poder transmitirlos hoy. Por ejemplo, un sueño lúcido es cierto, es como estar consciente de estar en un sueño, pero podríamos decir que los escenarios son mentales, o sea, los escenarios son, es lo que la mente subconsciente, los mundos que crea, ¿no? A través de la imaginación, digamos, ¿no? Mientras que un viaje astral o proyección astral es tener la capacidad de desplazar tu conciencia, ¿no? De tu cuerpo físico, o sea, es desplazarte o desprenderte del cuerpo físico y tu conciencia hacia otras dimensiones, ¿no? Que se puede ser generalmente, claro, la más cercana a la tercera por número y por etiqueta es la cuarta, y después viene la quinta y hay algunos que pueden acceder inclusive conscientemente a, a dimensiones superiores. Todo depende del grado de vibración que se tenga. Los viajes astrales también los hacemos todos de manera natural y todos los días. También la práctica hace que tú puedas recordar que hiciste ese viaje hacia otras dimensiones. Mientras que vuelto un sueño lúcido es tener una práctica hacia los mundos, digamos, oníricos o mentales que produce el cerebro, que pueden ser que en todas las diferentes, perdón, una moto, en todas las diferentes etapas que existen del sueño, ¿no? Hasta llegar a la fase REM más profunda, entonces se va atravesando un sinnúmero de mundos holográficos o virtuales por medio del cual nosotros o recreamos algo que tenemos que aprender durante el día, ¿no? Porque nosotros cuando estamos conscientes, pues somos conscientes solo de una parte de la realidad, mientras que vuelto el subconsciente o inconsciente
está captando vuelta todo alrededor, ¿no? A través de nuestra antena, a través del tercer ojo, a través de la pineal, vuelta está captando la información de todo alrededor, y eso es lo que produce, o es la materia prima para producir sueños durante en la noche, digamos. Son los sueños que se nos recrean. Por eso, muchas de las veces nosotros cuando vemos algo, es lo que soñamos en la noche, ¿no? O lo que nos impresiona. O a veces tú ves una película o ves a alguien, y en esa noche o en las futuras noches lo vas a soñar, porque queda en la memoria, por decirlo, del subconsciente. Mientras que, como digo, vuelta a un viaje astral o un desdoblamiento astral, es cuando tú, el desprendimiento que existe del cuerpo físico. Ya en algunas ocasiones hemos hablado de que nosotros somos varios componentes, varios cuerpos, ¿no? El cuerpo físico es uno en mi caso yo he podido reconocer en hipnosis 9 cuerpos, ¿no? El cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo astral, el cuerpo vital, el cuerpo de fuego, el cuerpo espiritual, etcétera. 9 cuerpos, ¿no? Hay cuerpos que son más densos, que están con el cuerpo físico, como es el emocional y el mental, pero el cuerpo astral es el uniforme, o sea, nosotros como espíritu hablemos que cada cuerpo es como un uniforme o un vehículo que nos permite circular en diferentes frecuencias o dimensiones. Entonces, para nosotros movernos aquí en el plano físico tenemos el cuerpo físico, ¿no? Esto que es un contenedor, y este contenedor también tiene emociones y tiene pensamientos, entonces también se le llama a las emociones, se le llama cuerpo emocional, y todo lo que es pensamiento se llama cuerpo mental. Entonces es lo que pertenece y lo más denso que hay, digamos. Pero existe el vehículo que nosotros cuando nuestro cuerpo físico descansa, entonces nuestro espíritu entra, por decirlo de algún modo, a otro vehículo que es el cuerpo astral, ¿no? Y el cuerpo astral vuelta es el que nos permite irnos a dimensiones de energía, y ahí es cuando, si tú logras practicar, es como que tú recuerdas ese viaje que estás haciendo, o tienes una experiencia, una vivencia a través del espacio-tiempo. O sea, en las dimensiones de la energía no hay en realidad leyes, y no hay espacio y no hay tiempo. Los momentos se viven en una sola línea, pasado, presente y futuro son una sola experiencia. Entonces, cuando tú tomas conciencia de eso, y también tú puedes ir, pero yo diría que depende mucho ahí el aspecto vibratorio, ¿sí? El aspecto vibratorio de cada quien. Por eso no es aconsejable a los que practican viajes astrales, por ejemplo, en primer lugar, cuando tú comes muy, muy pesado, o cuando tú eres un fumador o un bebedor, por ejemplo, eso hace que vibratoriamente sea muy pesado tu energía, y eso hace que a veces accedas dentro de cada dimensión. También, por decirlo, hay como subetapas. Por ejemplo, la cuarta dimensión, que también se le llama el astral, está compuesto de bajo, medio y alto astral. Entonces, si tu vibración es muy pesada, si tu vibración, por ejemplo, tienes miedo o iras, etcétera, entonces vibracionalmente tú vas a esa frecuencia. Entonces, la experiencia no va a ser muy, muy buena, que digamos. Vas a tener como, la gente a veces no viene, o a veces recuerdas que estás como en una pesadilla muy, muy, muy densa, muy, muy, muy fea. Es porque estuviste en ese nivel de bajo astral, digamos, ¿no? Entonces, pero si al contrario tú te preparas durante el día, con una vibración neutra, con una vibración tranquila, de paz, vas a dormir, y logras tener este viaje astral y ser consciente de lo que lo hiciste, pues vas a poder acceder a dimensiones mucho más sutiles, mucho más de luz, y la experiencia va a ser muy, muy bonita. Vas a poder visitar o ver gente o amigos que ya no están encarnados, pero que tú puedes acceder a verlos, a estar con ellos. Es decir, personas que ya fallecieron, que están en la luz, entonces tienes ese tipo de contactos. O también ir a mundos o dimensiones, como digo, en que son muy, muy, muy bonitas. Y
Ya voy a hablar un poquito de las experiencias que he tenido. Eh, entonces, ahora esperamos que ya se haya aclarado un poquito la diferencia entre sueño lúcido y, y viaje astral. Y ahora yo diría algo que también nos sucede a muchos y que también siempre va a la par de estos temas es lo que es la parálisis del sueño, ¿sí? Entonces la parálisis del sueño es eso que a todos nos ha sucedido al menos una vez, que es que tú sientes que estás despierto pero no puedes moverte, ¿no? Y también se le llama lo que se dice cuando se te sube el muerto, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo tú lo defines y cómo tú lo has vivido, Sergio. Cuéntanos. Sí, de Sí, hecho, de la hecho, la parálisis del parálisis sueño. del sueño, pues es un estado que entre más luchas, más feo se siente, ¿no? Pues es un estado en el que como que o sea, como que quieres despertar, no puedes, pero estás despierto, pero como que falta algo más para acabar de despertar. Entonces ese espacio es el que batallas para poder abrir los ojos. Es como estar tantito ya para pasarte hacia acá y no te dejan. Y entre más luchas, más miedo da, ¿no? Porque pues es una experiencia como de miedo. Yo cuando he tenido estas experiencias, bueno, antes cuando las tenían, no las tenía seguido, pero cuando me daba, pues sí era como una pesadilla, ¿no? Como el no poder despertar o despertar muy a fuerzas. Pero cuando empecé a conocer todo este camino de conectar con la fuente, vibrar más alto, cuidar tus pensamientos, cuando me llegaba a dar esa parálisis, yo simplemente como meditaba y recordaba cómo se siente el estar meditando. Entonces, cuando me daba ese episodio, yo recordaba cómo se sentía ese bienestar de estar conectado a la meditación, a la luz, entonces al recordar eso, de forma inmediata lo demás se va y dejas de tener la parálisis del sueño. Así es como a mí me pasa y es así como la he manejado cuando me llega a suceder. La última que me dio, yo creo que tendrá fácilmente como un año y medio, dos. Pero no es algo que me dé seguido, pero bueno, es así como yo aprendí a manejarlo. En una ocasión yo despierto y yo sí sentía que estaba un canino, era un perro, a mis espaldas. Yo estaba de lado en la cama, entonces atrás de mí yo sentía que estaba un perro, no en la cama, sino en el mismo cuarto. Es como despertar y saber que estaba eso ahí y acompañado como de miedo, como de misterio y no poder despertar, ¿no? Del todo. Entonces, en lugar de luchar, pues yo conecté con la sensación de estar meditando y de forma inmediata se desapareció todo, pude despertar, se me fue el miedo. Y pues bueno, una parálisis del sueño, pues son diversos factores. Eh, Siempre en todos los factores tiene que ver tu vibración, o sea, qué es lo que mayormente estás pensando en problemas, en angustia, en el dinero, en pobreza, en enojo, en celos, pues obviamente cuando te vas a dormir, pues llevas todo eso acumulado de todo el día. Es como si tu coche lo trajiste todo el día en la tierra, pues cuando llegas, pues está todo sucio, ¿no? ¿Y cómo va a amanecer? Sucio. Entonces, si tú acumulaste toda esa mugre en ti durante el día y luego te vas a acostar, pues obviamente es muy propenso a generar una parálisis del sueño por la vibración en la que frecuentemente te encuentras. Si tú te encuentras en un nivel vibratorio alto, con pensamientos positivos, con proyectos, ayudando a los demás, es difícil que te sucedan este tipo de cosas porque no eres similar a la frecuencia negativa de una parálisis del sueño. Acuérdate que en el universo lo similar atrae a lo similar, todo es energía. Entonces, si tú quieres evitar experiencias como estas, pues prácticamente el pensar positivo, el tener buenas intenciones, el tener proyectos, el ocupar tu espacio, pues te ayuda para que conectes con otras frecuencias, como bien lo decías tú, Boris. Entonces, pues bueno, la parálisis del sueño básicamente involucra energías que no te dejan despertar, pero no te sientas vulnerable. Esas energías tú las puedes manejar siendo positivo o siendo negativo, ¿no? Tú eliges. Acuérdate que todas nuestras acciones tienen, pues, ahora sí que causa y efecto, ¿no? Entonces, sabiendo manejar esa ley, pues tú no vas a tener alguna pesadilla o alguna parálisis del sueño si tu energía la estás cuidando. Hay entidades que obviamente se aprovechan de todo esto, son energías
que nosotros percibimos precisamente cuando estás conectado a otra frecuencia cerebral, y al estar en ese canal, pues sincronizas con todos estos seres que no te dejen despertar. De igual manera como hay estos seres de baja vibración, también hay seres de alta vibración, que tú al estar conectado con ellos, pues obviamente en lugar de tener un sueño o una parálisis del sueño, tienes mensajes, te levantas con las respuestas que tú querías, con la claridad mental, es como si te hubieran dado las respuestas del examen, más tranquilo, pero porque tú a lo largo del día cuidas tu energía. Entonces, pues prácticamente la parálisis del sueño es el resultado de lo que tú a lo largo del día estás en contacto, ya sea visualmente, mentalmente, verbalmente, y pues bueno, es así como yo lo defino, como algo que tú puedes controlar, y si quieres que te pase algo bueno, entonces empieza a ayudar a los demás, vibrar alto, Claro. básicamente, ¿no? Lo que pasa es que, mira, fíjate que es tan normal, tan natural el dormir, pero no entendemos que existe todo un proceso. Yo creo que eso es lo que deberían enseñarnos a nosotros en la escuela, o sea, algo tan simple que parece lo que es el dormir, que lo hacemos todos, pero no se lo puede, no nos lo explican. Si bien es cierto, nadie tiene una explicación y hay muchos estudios con respecto al sueño, aspectos de los fenómenos que hay del sueño, los trastornos que hay del sueño, etcétera, porque es un tema muy amplio, pero es muy bonito. Pero al final, o sea, algo tan natural no lo entendemos, y por eso a veces lo confundimos con cosas negativas. Por ejemplo, como tú bien lo dices, la parálisis del sueño, vamos desde el punto de vista natural, es un fenómeno natural que se produce a veces para que tú mismo no te hagas daño cuando, por ejemplo, si tú estás, digamos, duermes con alguien o duermes solo con alguien, pero tú estás teniendo una pesadilla, entonces obviamente tienes que despertar de esa pesadilla. Tu cerebro envía una orden a tu cuerpo, pero hay un proceso para que tú no lo hagas abruptamente y te hagas daño, porque imagínate que tú puedes coger y despertar, y si hay alguien al lado le puedes dar un golpe, o si es que imagínate que tú mismo te puedes golpear en la cama o caer de la cama y tener un accidente. Entonces es un mecanismo natural de parálisis para que tú en primer lugar vayas, el cerebro poco a poco primero te paraliza y después va soltando poco a poco el músculo, etcétera, para que te relajes y puedas coger y no hacerte daño. Esa es la parálisis natural, es un mecanismo natural para no hacerte daño, ¿no? Yo una vez descubrí eso porque tuve una parálisis del sueño, claro, yo ya dije, ya me están llevando, porque siempre nos meten también la programación de que cuando pasa eso es porque se te están llevando el alma, que porque hay un muerto al lado tuyo, o por el mismo hecho, inclusive a veces es cierto, como decía, hay entidades que se aprovechan de eso, pero no siempre es así. Pero lamentablemente es lo que primero uno piensa, es lo que primero uno, cuando tú haces conciencia, lo que primero, lo lógico es decir ya que te estás muriendo, o que es alguien o una entidad negativa que ya te está llevando. Cuando no es así. Yo recuerdo que me di cuenta cuando tenía la parálisis del sueño, yo ya decía, oh, chuta, aquí me está pasando algo, pero me di cuenta que lo que sucedía es que yo mismo apreté la cobija o de mi cama, me enredé a tal punto de que yo mismo me estaba ahorcando. Entonces cuando yo desperté, era todo un mecanismo para después yo ser consciente de eso, y me tranquilicé y ya pude respirar, ¿me entiendes? Pero la experiencia fue una parálisis del sueño. Ahí entendí, o sea, que a veces pasa. Entonces, cuando te está sucediendo, analiza. No necesariamente es que te está llevando el diablo, ni te está jalando la pata, como se dice un muerto, sino analiza qué es lo que estuvo sucediendo, ¿no? Entonces, otra de las formas de la parálisis del sueño es de que, o una de las que, cómo podemos diferenciar un sueño lúcido de un viaje astral, es que yo diría que en un sueño lúcido no hay parálisis del sueño, mientras que en un desdoblamiento astral sí, como parte del desdoblamiento es la parálisis del sueño, o se siente un hormigueo en el cuerpo, o también se siente un zumbido, a veces hay uno como un estallido, así, ¡tum! Entonces, o a veces cuando tú ya empiezas a desdoblarte o el cuerpo,
la parte física del astral al separarse, se siente esto como una parálisis, o sea, es parte del viaje, digamos, que si tú lo dejas pasar nada más, o sea, si tú lo logras dominar y estar en total tranquilidad, eso dura unos segundos nada más. Claro que como estamos en una etapa energética, un segundo parece una eternidad, pero lejos de todo va a pasar, ¿no? Entonces, si tú te calmas, pasas y vas a tener una gran experiencia. Yo a veces lo explico de la siguiente manera. Por ejemplo, si tú estás en una balsa, imaginémonos que estás en un lago y tú caes de la balsa, ¿no? Si tú te desesperas, entonces lo único que haces es vas a tragar agua, lo único que haces es enredarte en la hierba, en la totora de la laguna y va a ser una pesadilla, ¿no? Inclusive literal puedes hasta morir. Pero si tú caes y lo que haces es guardar la calma y dejar que tu propio peso te lleve de flote a la superficie, entonces no vas a tragar agua y vas a tener mucho más posibilidad de que no sea una pesadilla. Lo mismo pasa con un sueño lúcido. Si te da, deja lo que pase, déjate flotar, porque como decía Sergio, si tú empiezas a desesperarte, si tú empiezas a creer que todo es negativo, no vas a lograr absolutamente nada. Entonces, básicamente es dominarse, es llegar al punto de dominarse, dominar el miedo, dominar el temor, porque el miedo es el que nos va a impedir que nosotros podamos eh, vivir este sinnúmero de experiencias más allá de lo físico. Entonces son los autolimitantes que nos ponemos nosotros o son los juegos de la mente, ¿sí? ¿Existen entidades? Sí, existen entidades, claro, porque una de las formas también que nosotros sabemos que se produce la parálisis del sueño es cuando existen ciertas entidades y vienen a drenarte tu energía, ¿sí? Pero eso sucede cuando tú en primer lugar das permisos, cuando tú tienes contratos, cuando tú ya vas a través de vidas, tienes este tipo de situaciones en que tú voluntaria o voluntaria o inconsciente o inconscientemente diste un permiso y estás tú entregando esa energía. Así que eso se trata, se averigua el origen, la causa, se quitan esos contratos y ya pasó, ¿no? O a veces sí es cierto que nosotros de vez en cuando nos drenan energía ciertas entidades, pero como digo, cuando tú tienes conciencia, tienes una parte espiritual que te protege, una parte espiritual que es tu guardián, tienes todo una serie de cuerpos que funcionan también como tu ejército, que cuando tú los activas nadie va a venir a molestarte, ¿no? Todo esto se logra cuando en primer lugar tú tienes conocimiento, y dentro de lo que es el conocimiento tú activas todo lo que es tu luz. Por eso también es muy importante en esos casos aprender los decretos. Alguna vez hicimos un programa de los decretos. O sea, decreta antes de dormir, antes de descansar, la protección que necesitas. Y no solo al dormir, sino todo el tiempo. Porque el drenaje de energía se puede dar todo el tiempo y todos somos vulnerables. En el sueño también todos somos vulnerables, pero lamentablemente esto se da, somos mucho más vulnerables cuando no tenemos conocimiento de nuestro poder, ¿no? Pero cuando tú tienes conocimiento de tu poder, entonces es otra cosa. Entonces eso también siempre es bueno saber en qué circunstancias son la parálisis del sueño. Y ¿sabes qué, Sergio? Yo te diría, cuando tú empiezas a estudiar esto, y tú empiezas a practicar, porque también tanto los sueños lúcidos como los viajes astrales, como cualquier deporte, digamos, como cualquier disciplina, necesita entrenamiento, ¿no? Tú vas entendiendo esto que es totalmente natural en primer lugar, como respirar. El soñar, el ser lúcido o el tener viajes astrales es tan natural como respirar. Entonces lo vas haciendo a tu favor y cuando tú ya logras esto, aprovechas esas experiencias para que se sumen a las vivencias, a la experiencia de vida y para que te ayuden a desarrollar y descubrir mejor la misión de vida que tienes. Porque precisamente mediante los sueños lúcidos tú puedes preguntar a tu interno, a tu ser interno algo y la respuesta puede venir con un sueño lúcido. O tú puedes buscar mediante un viaje astral esa información, precisamente en el campo etérico de la información, lo que llaman otros
registros akáshicos o el campo akáshico. No es más que tú conscientemente en energía, es como acceder al Wi-Fi universal o el Wi-Fi universal de información. Entonces cuando tú logras ser consciente y practicas esto y logras hacerlos a tal punto que los domines, entonces es sencillo como que tú coges y ir a la información, directamente tú descargarla del universo y ya saber todo lo que tú quieras, ¿no? Hablabas tú, Sergio, de que por ejemplo tenías una amiga que sabía, por ejemplo, venía con información de exámenes, de pruebas, etcétera, ¿no? Entonces, es cierto, o sea, si bien en el campo de la energía, como decía, el tiempo no existe, todo funciona por igual, pasado, presente y futuro está en una misma línea. Entonces, puedes descargar, sí, hasta información de futuro y verlo como un déjà vu, lo que se llama a veces un déjà vu también, que es es como que esa sensación de que tú ya viviste o estuviste en determinado lugar, es porque energéticamente o etéricamente estuviste en ese lugar. Y tú ya que en el presente los relacionas con lo que se llama también en parapsicología como un déjà vu, ¿sí? Entonces esto es muy interesante, es muy bonito también a la vez, el ir siendo consciente de todo esto que somos, que es, como digo, tan natural. Y, por ejemplo, también si tú decides ser un neuronauta, que es lo que se llama, o sea, practicar hasta tal punto de dominar todas estas técnicas, existe una técnica que mediante el sueño lúcido puedes llegar a un viaje astral, ¿sí? De hecho, es lo que a mí más me ha sucedido en mi experiencia. Una de las experiencias que les voy a contar es de que cuando yo tenía alrededor de 12 o 13 años, bueno, mi primer experiencia fue con un sueño lúcido, más o menos a la misma edad que manifiesta Sergio, como a los 7, 8 años, yo pude, es como despertar dentro del sueño, ¿sí? O sea, pues, estaba como en un sueño normal entre uno, en donde uno es como un espectador, pero de pronto como que me paralicé y me di cuenta y dije, ¿qué está sucediendo? O sea, me di cuenta que desperté adentro del sueño, ¿no? Lo primero que hice fue verme las manos, o sea, contarme los números de los dedos, etcétera. Entonces, y se me ocurrió dar vueltas y yo dije, a ver, si estoy soñando voy a volar, pero apenas lo dije, me fui como volado a tal punto de que sentía las nubes que en mis pies se daban así círculos, ¿no? Entonces era muy bonito, pero la situación es de que cuando tú empiezas como a pensar, como a verle la parte lógica, es como que ahí es cuando tú despiertas, ¿no? Porque cuando empiezas a racionalizar las cosas, es cuando tu cuerpo mental vuelve a tomar el control y ahí es cuando se pierde la lucidez, porque la lucidez es más un fenómeno emocional, más es del cuerpo emocional, ¿sí? Entonces, cuando yo pensé, dije, pero estoy volando, entonces empecé a caer vuelta de picada. Cuando racionalicé, a caer de picada, y obviamente esa sensación de caer en la tierra fue que antes de caer yo ya desperté aquí como, uff, como ¿qué fue? Entre una pesadilla y algo bonito, ¿no? Esa fue mi primera experiencia. De ahí, obviamente, lo que quería era volverlo a tener y trataba de que sea lo más pronto posible. Y empecé vuelta a entender eso, a no racionalizar. Entonces cuando yo ya volaba y empiezas a dominar ese miedo a las alturas, ¿no? Porque obviamente te da vértigo. Entonces ya cuando lo empecé a dominar, entonces ya fue muy bonito, empezaba, como decía, a volar. Lo que primero hacía era volar. Y a tal punto de que ahora yo digo a veces, soy como medio maniático porque cuando ya estoy en el sueño lúcido lo que primero hago es botarme de los edificios. Mientras que al principio te da miedo caerte, ahora lo que veo es buscar a un edificio para lanzarme porque es lo más bonito que puede existir. O sea, la sensación de caer es hermoso y cuando te das cuenta de que nada te va a pasar porque eres energía. O sea, si te caes no te va a pasar nada porque sangre no tiene sangre, estás en un cuerpo energético. ¿Me entiendes? No hay dolor, o sea, todo es mental. Cuando tú logras desplazar la mente, es un juego lúcido hermoso, ¿sí? Entonces, les decía que eso yo lo empezaba a dominar yo desde muy pequeño y obviamente a tener muchas experiencias. Inclusive en
cuando visitaba lugares me encantaba siempre el preguntar en dónde estaba y que me digan las direcciones y nombres. Y que me pasen mapas, inclusive les decía, quiero que me pasen un mapa, porque yo les explicaba que yo venía de un planeta que era de la Tierra y ellos me traían unos mapas y no correspondían, no eran lo mismo. Entonces, siempre también es aconsejable cuando tienes sueños lúcidos o viajes astrales es tener un cuaderno que se lo llama el diario de los sueños, ¿no? Entonces siempre anotaba números, nombres, etcétera, y hasta ahora a veces tengo información, o sea, son nombres que te llegan, ¿no? Como ciertos códigos, etcétera, ¿no? Entonces es muy bonito. Entonces, en una ocasión, yo estaba soñando que algo normal y de pronto como que desperté dentro del sueño, tuve la lucidez de estar en un sueño y me vi con 3 personas, eran 2 hombres y una mujer, ¿sí? Entonces, en ese momento yo dije, esto no es un sueño, entonces empezó como un sueño lúcido, ¿no? Yo dije, soy consciente de que estoy soñando. Pero después se transformó en un viaje astral porque cuando yo les pregunté a ellos y les dije, ¿qué estamos haciendo? Los dos personajes, el hombre y la mujer que eran como mayores, ellos como que cuando yo me desperté, ellos como que dijeron, chuta, como que se quedaron así como que, hey, se despertó, se está dando cuenta de que está soñando. Algo así fue la reacción de ellos. Entonces ellos como que continuaron así como que ella como que no se dé cuenta, pero yo dije, no, esto no es un sueño, esto es algo que está pasando. Entonces yo le dije al personaje que se quedó conmigo, eran 3, pero el otro era adulto, pero era de estatura más baja, ¿sí? Y yo tenía como 12, 13 años en ese tiempo y era como de mi estatura. Y cuando yo le pregunté a él, le digo, ¿qué está sucediendo? Entonces él me dijo, lo que pasa, algo así como que tú acabas de ayudarle a la chica a hacer algo. O sea, y me hizo entender telepáticamente, porque en los sueños no se gesticula, todo es telepático. Entonces como que me hizo entender que yo le ayudé, le hice algo a la chica, le ayudé a hacer algo, no sé qué. Eso sí, no, solo tuve esa información que me llegó. Entonces, yo le dije, pero denme una prueba de que esto es cierto, de que esto es algo lo que tú me estás diciendo. Entonces él sacó de su bolsillo, en su mano, tenía muchos objetos que eran objetos que se me hicieron muy familiares porque yo jugué en determinado tiempo de mi niñez con esos objetos. Era por decirte una canica, por decirte un carrito de plástico o algo. Eran 5 o 6 cosas, una liga, algo así, pero que eran míos, yo sabía que eran míos. En algún momento de mi vida yo jugué con eso y él me los dio como evidencia, ¿no? Entonces, en ese momento yo ya dejó de ser algo lúcido a ser algo ya, a estar ya en una dimensión. Yo ya lo vi como otra dimensión. Cuando yo ya pude ver las casas en el lugar en el que estaba, eran muy similar al planeta Tierra, pero las casas eran de cristal y se veía todo muy, muy limpio, muy pulcro. Y todo era así como de cristal, o sea, las montañas, el cielo era totalmente azul, o sea, era como el planeta Tierra, pero lo que son las estructuras eran como de un cristal muy limpio, muy, muy pulcro, ¿no? Entonces yo le seguí al que yo sabía, o algo me decía que era el líder de los 3. Estábamos luego dentro como de una casa. Entonces, yo era tan consciente de lo que estaba sucediendo que inclusive yo decía, o sea, aquí en la realidad en este planeta, mi madre ya mi mamá siempre cuando yo estaba en el colegio era la que nos iba puerta por puerta y nos llamaba ya, despiértense para ir al colegio, límpiense y a desayunar, ¿no? Él siempre nos iba. Entonces yo como que hice un cálculo de que mi madre ya iba a golpear la puerta de mi cuarto y si yo no le respondía se iba a preocupar. O sea, a tal punto estaba consciente hasta de eso. Entonces cuando yo hablé con este hombre que era como líder, le digo, mira, y me tengo que ir porque mi madre ya va a golpear la puerta de mi cuarto y si yo no le abro se va a preocupar. Entonces él me decía, pues mira, tú puedes volver cuando tú quieras, porque yo le decía, pero yo no quiero irme, yo quiero quedarme, porque era muy bonito el lugar. Y él me decía, mira, cuando tú quieras vas a poder volver, es cuestión de que tú
así me dijo, tú vas a volver cuando tú quieras volver. Entonces, como me dijo eso, sentí como algo de alivio, entonces me despedí. Salí de esa, como por decirlo, casa de cristal hasta afuera, hasta era como una calle. Y ahora yo que estaba afuera decía, ¿y ahora cómo vuelvo? O sea, era tan consciente de decir, sí, pero me olvidé de preguntar o no sabía cómo volver. Entonces yo lo que hice es sentarme y algo en mi interior me dijo, como que duerme. Entonces como que yo vuelta, en el sueño, dentro del sueño, empecé como que a sentir que me dormía, y me empecé a inclinar y cuando iba a caer para dormir, fue que acá en la vida real, por decirlo entre comillas, vuelta a abrir los ojos, ¿sí? Y precisamente ya estaba justo en ese momento en que mi madre ya estaba por golpear la puerta, ¿no? Entonces eso fue para mí una de las experiencias más grandes que tuve. De ahí siempre he querido volver, pero no he podido volver, no he podido encontrar la forma de volver a estar en ese lugar ni con esos personajes. O sea, y entonces, de ahí quedó como el reto, Sergio y amigos, de decir, a ver, yo tengo que descubrir cómo llegar nuevamente a esa experiencia y a esa dimensión en la que estaba, ¿no? Entonces, parte de toda esa experiencia es lo que nos tiene a nosotros viéndole la quinta pata al gato, como dicen aquí, con la hipnosis y con todas las cosas. Esa es una de las experiencias de las muchas. Algún rato como tener más tiempo de contar muchas más. Algunas no son tan bonitas, algunas experiencias también han sido negativas, algún tipo de ataques también energéticos, que más que antes se los tiene ahora. No sé, tu experiencia, alguna experiencia negativa, tal vez que nos puedas contar, Sergio. Experiencia negativa con con algún lúcido sueño o lúcido o desdoblamiento, fíjate. ninguna, fíjate. Claro. No, No, ninguna. ninguna. Para No, nada. para nada. Sí, Sí, o sea, el yo hablaba desdoblamiento yo hablaba de hacerlo consciente, que obviamente también cuando tú duermes, pues te desdoblas, vas a otra dimensión, el alma sabe a dónde ir para reponerse, siempre busca información, así como nuestras células siempre se están reproduciendo o haciendo alguna síntesis de algo. También nosotros al dormir, pues se activa la parte espiritual. Sueños negativos, pues bueno, yo no tengo, o un desdoblamiento que haya salido mal, no tengo reseña, dado que yo, pues bueno, no soy de las personas que se aviente a experimentar en estados distintos a los normales, ¿no? O sea, no voy a inducirme un estado de angustia y después hacer un desdoblamiento, ¿no? A ver qué pasa. O sea, obviamente, pues así no, o sea, no tienen ni la inspiración, ¿no? Para hacerlo. Pero no, experiencias ni conmigo ni con otras personas, bueno, no he sabido. Muy buena pregunta, Boris. No sé si tú tengas alguna reseña parecida. Sí, pero fíjate que, o sea, como digo, más son cosas más mentales. O sea, a ver, desde que yo empecé esto de lo de la hipnosis, desde que me dediqué a la hipnosis, sí podría decir de que uno, como tienes ya como conscientemente, digamos, ya tienes cierto conocimiento, los ataques se producen a nivel de sueños. Ahí es cuando empiezan a tratar de atacar ciertas entidades, ¿no? Pero en eso estamos aprendiendo. Por ejemplo, o sea, no estoy hablando de un ataque directo, que a veces sí he tenido personas, especialmente por ejemplo, Mayra, que es una persona que es mi canal telepático o el medium con el que trabajo. Hemos tenido cosas que sí le han pasado en sueños muy heavy, muy fuertes, ¿no? Muy fuertes. A nivel físico, inclusive, que se han manifestado físicamente, ¿sí? Eh, pero, por ejemplo, yo diría que hay ataques que son mucho más sutiles, no necesariamente violentos. Por ejemplo, el soñar, por ejemplo, una vez estaba soñando que estaba pasando por una calle. Hasta ayer era un sueño y de pronto nuevamente tuve un sueño lúcido que es como acordar, como que despertar de ese sueño. Digo, estoy soñando. Entonces, mi mecanismo es siempre verme las manos, siempre es tocar las cosas, siempre tocar el piso y siempre, o sea, es como despertar los sentidos energéticos dentro de un sueño. Entonces, procuro tocar, procuro sentir. Si es que hay agua, la bebo. Si es que hay algo, siempre trato de despertar esos. Es como un protocolo, ¿no? Para poder diferenciar la realidad del sueño, por decirlo. Entonces,
estaba como, soñando eso. Y bueno, no, eso, a ver, estaba soñando con un niño, me acuerdo. Estaba soñando que pasaba por una calle y había un niño, un mendigo, ¿sí? Entonces yo soñaba que el niño me dio tanta pena, ternura, que yo le decía que qué necesita. Y el niño me decía que quería comer. Entonces yo le dije, vamos a mi casa y para darte de comer, ¿no? Entonces, cuando yo era una casa que no era la misma, era una casa de un sueño, ¿no? Entonces yo me acuerdo que le hice entrar, le preparé de comer, y yo le dije al niño, mira, cuando tú necesites algo y yo no estoy, entra, puedes entrar y coger lo que tú quieres, ¿sí? Este, si tú tienes hambre, entras y yo no estoy, entras y puedes prepararte lo que tú quieras. En ese momento despierto del sueño, es como que mi ser interno me dice despierta dentro del sueño y yo digo, ¿qué acabo de hacer? Estoy dándole autorización a alguien para que entre, yo le estoy dando permiso para que entre a mi casa. En ese momento ese niño dejó de ser un niño y se transformó en una entidad negativa que me estaba engañando con el disfraz de un niño. ¿Sí? Entonces ahí entendí, y esa fue mi lección que después se me explicó. El tener mucho cuidado después con cómo empiezan a atacarnos a nosotros en sueños para obtener permisos. Entonces jamás des el permiso a nadie de entrar a tu casa, de entrar a tu casa, a tu cuerpo, lo que sea, porque es un engaño. O sea, defiéndete y protege tu energía y la de tu casa y la de tus hijos y la de tu familia, etcétera. Entonces eso es lo que sucede a veces en los sueños, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado, ¿no? Y pues por eso, ¿cómo se elimina a veces cuando tú tengas una duda de que si diste permiso o no? A veces, por ejemplo, también sucede que soñamos que nos enamoramos y le damos el amor y le entregamos. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de... Ya hemos hablado de que las entidades negativas se disfrazan de cosas muy bonitas para sacar sutilmente nuestro permiso. Entonces, cuando tú tengas la intuición, que realmente la intuición es la voz de tu espíritu, te diga que algo pasó, entonces decreta que se cancela y se elimina este sueño. Yo todos los días digo, a ver, cada vez que me despierto, agradezco que estoy en una nueva experiencia, en un nuevo día, agradezco, bendigo el día y digo, por si acaso, si di algún permiso, lo cancelo y lo elimino, porque no quiero ni contacto ni estar dando energía a nadie. Corto, cancelo y elimino cualquier permiso que lo haya dado. Porque uno no se acuerda, entonces lo elimino, se acabó. Decreto esa cancelación y así paso mucho más tranquilo. Eso, mi estimado Sergio. Entonces, ¿hay algo más que tengas que quieras aumentar a esta charla, Sergio? Que hemos hablado de sueños lúcidos, viajes astrales, parálisis del sueño. ¿Algo que creas que se nos está quedando, mi estimado Sergio? No, yo creo No, yo creo que, bueno, lo que, bueno, mismo lo que mismo yo que siempre yo digo, siempre digo, el el despierta. despierta tu energía, tu poder, ¿no? Porque si a través de un sueño puedes aliviarte de algo que te está torturando desde hace años, a través de algo emocional, o también eso no te permite desarrollar algo en tu vida, como manifestar una pareja, ¿no? Con un sueño lúcido puedes tener la información y lo puedes practicar tú solo y la información te queda clarísima, o sea es uno de los métodos más eficientes porque se te muestra la información y no te queda duda. O sea, es algo, es como si de esas veces que te dicen, ¿no? O que has comentado a algún compañero o compañera de que su pareja lo engaña, ¿no? Así tú seas su mejor amigo, pues sí te cree, pero no toma decisiones porque él tiene que verlo. Cuando él sea consciente, hay un clic en lo profundo de él que va a hacer que ahora sí tome acción. Mientras te lo digan, pues no tienes la misma contundencia. Ese es el propósito de la hipnoterapia, de que la persona haga
la misma forma. Yo te aseguro que si te propones un mes, o sea, un mes, proponte un mes a comprar un libro, solos con el simple hecho de indagar en un sueño lúcido y ahí es donde te vas a sorprender y vas a decir por qué esto no lo practiqué antes. Pues bueno, yo así finalizo haciendo el hincapié de desarróllate a ti mismo, tú tienes el poder. Y pues bueno, está Boris para quien quiera desarrollar esa parte, o estoy yo, cualquiera que resuenen, pues para emprender este camino, ¿no? Que es muy interesante y sobre todo es sencillo. Y pues bueno, básicamente todo esto es lo que tengo que aportar como últimas palabras de este programa. Perfecto, Sergio. Mira, me gustó mucho lo que dijiste. Es una herramienta que todos tenemos acceso, como decíamos al inicio, todos soñamos, todos tenemos sueños lúcidos, pero muy pocos practicamos hasta el punto de estar consciente de que lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, tú lo puedes desarrollar como todos los dones. Tenemos muchos dones, así que se lo puede hacer. Lo único que yo advertiría un poquito es de que eh, mucho cuidado con las cosas a veces que hay que parecen ser muy fáciles, como activar el tercer ojo para tener sueños lúcidos, o meditación bineural, que ni siquiera para tener viajes astrales. Hay que tener mucho cuidado porque a veces hay que hacerlo, pero de la mejor forma. Busquen la forma más adecuada de hacerlo, no la más rápida, porque a veces sí queremos todo muy rápido, queremos todo que ya nos suceda a la primera, y no es así. Entonces hay que ir muy despacio. Miren que nosotros hemos dicho que tenemos estas experiencias, pero no es que se lo tenga también todos los días, es cuando se necesitan ciertas condiciones para hacerlas. Como decía Sergio, durante el día tienes que estar en total tranquilidad. Si estás en un estrés, si estás en demasiado cansancio, lo que vas a hacer es dormir hasta el otro día y no te acuerdas absolutamente de nada. Hay que tener cierta práctica, como esto sucede en la fase REM del sueño, es decir, en la etapa final. Entonces hay que como que ver un mecanismo para despertarte tipo 4 o 5 de la mañana, antes digamos, si tú estás acostumbrado a levantarte a las 6 de la mañana, entonces tienes que levantarte como una hora y media antes, para que ahí tu cuerpo está totalmente relajado, ya cargado, recargado, y ahí en ese tiempo tú generalmente es el idóneo, el ideal para poder tener un sueño lúcido o desdoblamiento astral. También en las siestas, si tú también, o sea, todo es un entrenamiento, pero recuerden, háganlo siempre desde adentro. No les recomiendo esos mantras o tanta cosa que existe, ni esas visualizaciones piramidales, geométricas o tanta cosa, no les recomiendo. No les recomiendo el Merkaba también, que se dice, el envolverse, no. Les recomiendo siempre hacerlo desde adentro del corazón, y eso es para mí suficiente, ¿no? Realmente hay muchas cosas de la nueva era que no van conmigo, y en mi experiencia lo que hacen es parasitar más, ¿no? Entonces si lo hacen visualizándose a ustedes como espíritus de adentro para afuera, protéjanse con una luz y un decreto de protección, pero de sus propias palabras de adentro, lo van a lograr poco a poco. Sin más, entonces, mi estimado Sergio, nos despedimos. Esperamos que este tema haya quedado un poquito claro. Y sin más, entonces les invitamos a que nos visiten en nuestros canales, a Sergio tanto como programador cuántico, y yo estoy también como hipnólogo, que nos busquen en nuestras redes sociales, y estamos en contacto, y próximamente estaremos en un bonito tema que estábamos conversando, que es las casas embrujadas. El próximo capítulo hablaremos un poco de las casas embrujadas. Sin más, entonces, mi estimado Sergio y amigos, nos despedimos. Que la pasen muy bien. Ahora sí que los dejamos con la emoción del siguiente capítulo, ¿no? Que va a estar muy interesante, basado en circunstancias reales, experiencias, sobre todo pues para que sepan cómo manejar esos temas. Entonces, pues bueno, dentro de 2 semanas tenemos este programa listo, no se preocupen. Listo, cuídense, bye.